cómo cambian las cosas cuando usas el equipo adecuado y cómo me arrepiento de no haberme decidido antes a introducir focos de verdad en esta habitación para tener una iluminación de calidad y controlada. En fin, muy buenas a todos. En este vídeo os vengo a presentar las luces que llevo utilizando en los últimos 6-7 vídeos del canal, en concreto unos focos por cortesía de Colbor. Muchas gracias a Colbor Studio por haberme enviado el Colbor CL60R, que es esta luz que han presentado hace poco, la que me está grabando ahora mismo, la que me está iluminando, mejor dicho, ahora mismo de forma principal, y detrás el Colbor CL60 a secas, sin la R. Ahora los vamos a ir viendo y vamos a ver sus características. Y esta review, más que un análisis técnico de las características de estos focos y cómo funcionan, quiero que sea un buen ejemplo para muchos de vosotros que posiblemente os encontraréis, si no ahora mismo, pronto en una situación parecida a la mía, y que podáis convenceros que hay cosas que sin duda es mejor tener desde un primer momento y no andar perdiendo el tiempo con otras opciones que únicamente os van a hacer eso, perder tiempo y dinero. Y para ponernos en situación, vamos a recapitular. Este canal comenzó hace aproximadamente unos 4 años. Comencé con unos focos de bombilla y unos paraguas que aportaban una buena luz, suave, pero que no podía controlar, porque esa luz, pues lógicamente, por el paraguas se esparcía por toda la habitación. En un momento dado quise empezar a controlar lo que es la luz que llega al fondo y dirigir más la luz hacia mí y que no se esparciera por toda la habitación. Entonces ahí cometí el error de, en vez de gastar directamente, bueno, hice una prueba, compré un par de focos en su momento, pero resultaron ser demasiado grandes y pesados y no podía, o me resistía, mejor dicho, a poner pies de luz en la habitación, así que empecé a hacer otros experimentos caseros e intenté crearme unos paneles LED con cajas de cartón, ya os lo enseñé, y con tiras LED, y bueno, pues eso no dio muy buen resultado, funcionó durante un tiempo, pero es una lástima porque muchos vídeos que tienen un contenido brutal, pues ahora mismo los veo y me da mucha rabia que no luzcan como debería, porque problemas de potencia de luz, de dominantes, entonces esos vídeos, pues por desgracia no están todo lo bien que a mí ahora me gustaría que se vieran. Afortunadamente con el tiempo dejé atrás esos paneles caseros y comencé a utilizar paneles LED comerciales de calidad, en primer lugar de Neewer y luego de la marca Pixel, pero ya sabéis que estos paneles son más pequeñitos y no pueden aportar la misma calidad de luz, la misma suavidad que una luz, un foco de verdad con un softbox de cierto tamaño. Ya sabéis que una luz cuanto más grande sea, bueno, pues más suave va a ser. Así que finalmente, y aprovechando la propuesta de Colbor, me decidí a reorganizar ligeramente mi habitación e introducir unos pies de luz que tengo completamente encajados detrás de las mesas, de tal modo que en cualquiera de los dos puestos de trabajo que tengo ahora en la habitación pueda colocar uno de esos focos como iluminación principal y el otro foco ponerlo directamente en un tercer pie que coloco detrás de mí como luz de relleno. Y este es en concreto el esquema que tengo ahora mismo aquí en la habitación en este vídeo. Me está iluminando de forma principal el Colbor CL60R, que es una luz que además es RGB, solo que ahora mismo la tengo configurada en 5800 Kelvin y al 75% de potencia. Y detrás de mí tengo el Colbor CL60 a secas y lo tengo puesto al 6 o al 7% de potencia y a la misma temperatura de color, a 5800 Kelvin. Lógicamente, si quisiera que detrás la luz de recorte de relleno fuera algún color diferente del frío o del cálido, entonces tendría que poner la luz RGB detrás y por supuesto puedo intercambiar los softboxes entre ambas luces, ahora lo comentaremos. De esta manera, a día de hoy tengo unos focos que no solo son pequeños y silenciosos, sino que también son muy potentes para el reducido espacio que ocupan, que me permiten montar cualquier accesorio de montura Bowens, como estos softboxes con grid, y tener una buena luz sobre mí, controlar cómo se esparce por el resto de la habitación y también tener una luz de relleno y recorte trasera como Dios manda. Y no me entendáis mal, lo más importante en un vídeo es siempre, por supuesto, el contenido, pero hay dos cosas que no pueden fallar. El audio, como el audio sea malo, nadie va a ver ese vídeo, y luego la iluminación, porque es más importante que invirtáis, si vais a grabar vídeo, en buena iluminación antes que en una cámara cara. En fin, que antes de empezar con las especificaciones quería hacer esta reflexión y comentaros el por qué estoy tan contento con estos focos y cómo cambian a partir de ahora toda la creación de contenido que voy a hacer en el canal. Y de hecho he tardado en hacer esta review unos cuantos meses porque quería probar bien los focos para estar seguro de mis conclusiones. Así que, como digo, los últimos 6-7 vídeos han sido grabados con estos focos de Colbor. Y en primer lugar vamos a decir que el CL60 y el CL60R son primos hermanos, son focos que vienen en el
mismo tipo de caja, con el mismo estuche, el mismo concentrador de luz y el mismo adaptador para accesorios Bowens e idéntico adaptador de corriente. Comparten todas las características con la diferencia principal que el CL60 es simplemente una luz bicolor de 2700 Kelvin a 6500 Kelvin y el CL60R también nos aporta lo que es el modo RGB, por lo que además de esa luz bicolor podemos jugar con el tono y la saturación para obtener colores, lo cual lo hace más adecuado para el que también quiera jugar con los fondos, hacer foto de producto, etc. El tamaño es súper contenido, es increíble de verdad lo pequeños que son estos focos. Fijaos cómo se comparan con un ratón como el MX Master 3S, esto hace que vaya a ser muy fácil que los coloquéis en cualquier pie de luz por su gran ligereza, solo pesan 550 gramos, pero no os dejéis engañar por su tamaño pequeño, por su ligereza, porque son de verdad de calidad, la construcción es muy buena y son muy potentes. De hecho, yo con el softbox de 55 centímetros, que es el que estoy utilizando ahora, y con el grid, no he pasado del 75% de potencia, y en concreto Colbor declara los siguientes valores. El CL60 es una luz de 65 vatios, aunque indica un tope de 80 vatios y CRI 97+. Potencia máxima es de 2888 lux a 1 metro y a 6500 Kelvin de temperatura, pudiendo llegar, si instaláis el concentrador de luz, hasta los 20.240 lux a 1 metro y la misma temperatura. Esta diferencia en los valores se debe a que lógicamente no tiene la misma fuerza la luz cuando no hay concentrador. La luz sin el concentrador se abre en un ángulo de 120 grados y si usamos el concentrador ese haz se reduce hasta los 15 grados. En cuanto al CL60R, las especificaciones pues son un calco, con la diferencia de que aparte de la luz bicolor tenemos la posibilidad del RGB, habiendo una ligera variación en la potencia, declarando Colbor en este caso 2600 lux a 1 metro y 22.974 lux con el concentrador. En el caso de que esta potencia se os quedara corta para vuestras necesidades, Colbor aporta también una solución ingeniosa y es la posibilidad de juntar varias de estas luces haciendo uso de las guías que están practicadas en los costados. Podéis acoplar varios focos para que emitan esa luz de forma conjunta y, siendo posible, por supuesto, controlarlas en grupo, tanto desde el propio foco como desde la aplicación móvil. Y otros dos factores muy importantes que siempre hay que analizar en focos de estas características, que yo creo que su uso principal va a ser utilizarlos en interiores para grabar vídeo, son el calentamiento y el ruido. No vais a tener queja en ninguno de estos sentidos, funcionan muy bien en ambos casos, se calientan algo, es normal, pero nada alarmante. Y en cuanto al ruido, ahora mismo el CL60R lo tengo al 75% y ya veis, hay aproximadamente 1 metro y algo de separación. Yo no escucho el ruido ahora mismo del ventilador, por supuesto, no se filtra nada. Al 100% sí que escucharía el ruido del ventilador, ya al 100% se nota el ruido de los ventiladores del foco, pero con un micrófono direccional os aseguro que no se va a filtrar nada de ruido, y dudo que también con un condensador, aunque sea abierto, dudo que se filtrara el ruido, pero bueno, al 100% ya sí que lo vais a escuchar. A 1 metro y pico vais a escuchar lo que es el ruido del ventilador. Tiene un modo silencioso, pero también baja la potencia. Yo ese modo silencioso que tienen los focos no lo he activado. Como digo, para mí con el 75% es más que de sobra y no emiten ruido de ningún tipo. Y por cierto, que otra cosa que no es muy habitual, esos focos se alimentan con una conexión USB-C, que luego comentaré porque tiene pros y contras. En cuanto al montaje es muy sencillo, las luces tienen un pie metálico, lo introducís en una de las ranuras y ya luego colocáis el foco en vuestro pie de luz o soporte. Ponéis el adaptador de corriente y ya podéis encenderlas. Tenéis 4 botones para pasar por los distintos modos de manejo: el normal bicolor CECT de 2700 a 6500 Kelvin, el RGB, en el caso por supuesto solo del CL60R, el otro no tiene RGB lógicamente, y los típicos efectos que suelen venir en todos los focos y paneles hoy en día, a los cuales yo por cierto pues no les encuentro mucha utilidad, pero que bueno, presentes están. También tenéis ajustes donde podéis resetear la conexión Bluetooth para el emparejamiento con la aplicación móvil, activar el modo silencioso de los ventiladores y jugar con la respuesta de la luz a los cambios de color, es decir, hacer que cuando modificáis el brillo o la temperatura, esos cambios sean más rápidos o más lentos, más agresivos o más suaves, ¿vale? Para confirmar los ajustes tenéis 2 diales a la derecha, podéis moverlos hacia arriba, hacia abajo y también pulsarlos. De esta forma podéis subir y bajar por el menú, confirmar una opción o incluso saltar en tramos predefinidos de valores, ya sea los Kelvin en el modo CCT o bien pasar entre modos definidos ya de la intensidad de luz, 25, 50, 75%, etc.
Como ya os he comentado, los focos son compatibles con accesorios del sistema Bowens. En la caja encontraréis un pequeño adaptador que podéis colocar en el frontal de los focos. Simplemente presionáis, notaréis una especie de clic y ya lo tenéis colocado. Y encima del adaptador podéis montar softboxes que tengan esas 3 pestañas sin ningún problema. En mi caso, por ejemplo, tengo este triopo de 55 centímetros con grid y va perfecto. No he podido probar otros más grandes porque no tengo ninguno más grande, pero yo os aseguro que no tendría ningún problema en montar softboxes de mayor tamaño, y también es un momento poder cambiar los softboxes entre los focos según me interese tener el grande en la luz RGB o en la otra. Bueno, es un momento, puedo cambiarlo sin problema alguno. Y por supuesto, contamos con una aplicación móvil disponible evidentemente para iOS y para Android, con la cual podemos controlar las luces de forma remota, individualmente o en grupo. Y dicho todo esto, turno de las conclusiones, pros y contras, como siempre con total honestidad. Hay cosas que destacar en ambos sentidos, pero en este caso los pros van a ganar a los contras. De hecho, si no estuviera muy contento con las luces, no las habría estado utilizando en unos cuantos vídeos y sobre todo no me habría decidido a quitarle espacio a la habitación, convencer en casa aquí a mi mujer y demás de que aquí había que mover las mesas, restar un poquito de espacio, pero poder meter de forma definitiva unos pies de luz para poder utilizar los focos. Así que, bueno, como pros, voy a tirar un poco de la chuleta porque si no se me olvidarían cosas. El tamaño que ocupan, ya os he dicho que es minúsculo, es increíble lo pequeños que son, los podéis llevar en cualquier lado, en una mochila, no pesan nada, están bien hechos y la potencia y calidad de luz para mí son irreprochables para un foco de estas características. La potencia es increíble para el tamaño que tienen, por lo que para interiores o para exteriores, si es de noche y poca luz, me parecen perfectos. Ojo, la potencia ahí sí se quedaría un poquito corta. Si vais a utilizarlos a plena luz del día para contrarrestar todo el sol, ahí necesitarías un foco de otras características de mayor potencia, pero para interiores o exterior con poca luz me parece que dan más que de sí porque tiene una potencia brutal. Luego el funcionamiento ya os he dicho que es totalmente silencioso, únicamente he notado lo que son los ventiladores a partir del 75% y en un uso prolongado, ya a partir de más de 1 hora y pico, ahí se empiezan a escuchar un poco más, pero nunca es un sonido alto ni mucho menos que se filtre en un micrófono y menos si es direccional. Estoy encantado con ellas y por supuesto la posibilidad de montarles softboxes con grid que te permitan tener una luz mucho mejor y más suave, bueno, pues mejor que lo que tenía hasta ahora con los paneles LED, me parece que es algo súper apropiado para cualquier persona que necesite grabar vídeo de interiores y no tenga, como es mi caso, un gran espacio y necesite una solución de calidad que ocupe el menor espacio posible. De hecho, fijaos la suavidad simplemente usando una de estas luces sin ninguna de relleno ni contra con un softbox de 55 centímetros. Resultado que, por supuesto, en caso de contar con uno de 80 o de 90 centímetros, que perfectamente podría soportar el foco, sería aún mejor. Y el último de los puntos favorables, que además creo que es de bastante peso, es el precio. Creo que tienen un precio excelente para la calidad de materiales, la versatilidad y el rendimiento que ofrecen. No creo que se les pueda sacar ninguna pega por el precio que tienen. Me parecen una opción de compra fantástica y abajo en la descripción del vídeo os dejo enlaces tanto a Amazon como a AliExpress. Podéis comprarlo por cualquiera de los dos lados, que os dejo mis enlaces de afiliado y encantado si utilizáis cualquiera de ellos. Y contras, nada es perfecto en esta vida. Os lo he dicho muchas veces que no hay nada que sea perfecto ni que valga para todo, y este desde luego no es un caso diferente. Primer punto negativo para mí que puedo destacar es el accesorio Bowens. Creo que siendo un accesorio de plástico, no hubiera costado mucho hacerlo un poquito más grande. Quizás sería algo menos estético, pero es que ese accesorio Bowens que viene es un poquito pequeño, por lo que si compráis un softbox que ya tenga la placa metálica que estáis viendo, con los 3 pivotes, podréis colocar ese softbox directamente en el adaptador del Colbor. Pero si compráis otro softbox que no cuente con esa parte metálica, esos enganches, como por ejemplo este softbox Godox de 40 centímetros, el adaptador es demasiado pequeño y no encaja en las aletas traseras del softbox, haciendo necesario un adaptador externo que no vale mucho. Yo lo compré por Amazon por 12 euros, pero yo creo que tampoco costaba nada ese adaptador haberlo hecho algo más grande para que si compráis un softbox que no tenga esos 3 enganches, bueno, pues que pudierais encajarlo perfectamente lo que es en las aletas del softbox y no hacernos comprar un accesorio extra. También creo que no hubiera estado de más que el soporte con el cual luego montamos el foco en el pie de luz
hubiera tenido algún agujerito para poder meter por ahí lo que es un paraguas, porque alguno de vosotros a lo mejor quiere utilizar un paraguas de luz que son baratos y se consigue una luz muy suave. En ese caso no vamos a poder hacerlo porque no hay ningún agujero en el soporte, y la aplicación yo creo que necesita más desarrollo, por lo menos en Android no es demasiado ágil y me ha perdido la sincronía muchas veces entre los focos y lo que es la aplicación móvil. Quizá, no lo sé si por desconectar el foco y tenerlo unos cuantos días desconectados, pero en este caso me ha perdido la sincronía muchas veces. Y otra cosa que quiero destacar, para que veáis que yo en las reviews jamás, nunca, siempre que detecte alguna cosa que no me guste, os la voy a comentar, no me la voy a callar nunca, es que los adaptadores de corriente los veo algo de peor calidad que lo que es el resto del producto. Los focos están muy bien construidos, pero el adaptador de corriente creo que es un plástico algo baratero. En ese sentido, el primer adaptador de corriente de los dos que utilicé, que son los mismos para los dos focos, lo puse en la regleta y cuando tiré de él, pues me quedé con una parte de la mano, como estáis viendo en pantalla. Lo pude arreglar con cinta americana, luego la marca me mandó otro, muchas gracias, pero en ese caso hay que decir que yo creo que el plástico es de una calidad un poquito más baja que lo que es el resto del producto, así que cuidadito al enchufar y al retirar, cuidadito por si acaso. Y finalmente, en cuanto a los contras, me hubiera gustado que estos focos hubiéramos podido alimentarlos para aprovechar precisamente esa extrema portabilidad con baterías de forma directa de estas tipo Sony, las de toda la vida, las NPFZ, como se llamen, pues estas no podemos ponerlas de forma directa para alimentar los focos y de esa forma pues estamos desaprovechando un poco esa extrema portabilidad. Y sobre esa portabilidad hay que decir que aunque la conexión sea USB-C, desgraciadamente tampoco vais a poder ponerle cualquier power bank para utilizar los focos en la calle. Yo tengo por aquí varios power banks y ninguno de ellos es capaz de alimentar estos focos porque requieren bastante capacidad. O sea, con estos power banks míos el foco se queda apagado y hace un ruido como que se queja, como que no le entra potencia. He probado con el cargador del OnePlus, el original, que es de 65 vatios de carga ultra rápida, el del OnePlus 8T, y sí que me permite ese adaptador conectado a la corriente encender los focos, pero no me deja pasar más del 70%. A partir del 70, 69, 70% la luz empieza a parpadear, símbolo de que no le entra la suficiente potencia. Así que si queréis usarlos de forma portable necesitaréis, al menos según mis pruebas, alguna power bank como la que tenéis en pantalla de 95 o de 100 vatios o una batería tipo V-mount. Así que ese es el motivo por el cual no he podido incluir ninguna prueba en exteriores, que me hubiera gustado porque son focos que yo realmente voy a utilizar aquí en casa, pero en este caso sí que por su tamaño tan compacto hace que sean ideales para meterlos en la mochila y llevártelos a una sesión de retrato al atardecer o algún tipo de sesión de foto nocturna. Ideales, pero vais a necesitar una batería, como os he dicho, una power bank de 95-100 vatios, una batería tipo V-mount o ya si tenéis alguna estación tipo EcoFlow o algo así, pues ideal de la muerte, pero en mi caso al no tener ese tipo de dispositivos pues no he podido hacer esa prueba. Y con esto llegamos al final de la review. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Por supuesto, gracias a la marca por haber confiado en mí, por haber tenido paciencia hasta que he hecho todas las pruebas que he querido y he tenido tiempo de pasar las navidades, recuperar un poco la voz de un proceso gripal que estoy todavía un poco tocado y poder grabar la review, y que sobre todo hayáis visto lo importante que es, lo que os digo, tener una iluminación adecuada, que no hace falta gastarse 1000 euros para tener buena iluminación en una habitación. Con estos focos, con los softboxes, que os voy a dejar también en la descripción del vídeo, enlaces a los softboxes, de una forma que es relativamente barata, podéis tener iluminación buena para grabar vídeos y no arrepentiros en un futuro, como me ha pasado a mí, de grabar vídeos en el pasado con otras soluciones de peor calidad. Así que, como os digo, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante, y si así es, ya sabéis, dejaos ese like, suscribiros al canal, activad la campanita y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.